Buenas noches, señores estudiantes. En esta semana vamos a revisar el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Les había dejado ya algunas partes en el EVA. ¿Y qué entendemos por un sistema? Un sistema, pues, es un conjunto de actividades, es un conjunto de normas, de políticas, de instrumentos que realizamos las entidades y organismos del sector público y que deben estar relacionadas o deben estar con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en este código. Recordaremos que para que el Estado pueda realizar su política pública, lo hace a través de un Plan Nacional de Desarrollo que abarca todas las actividades que las ejecutará durante su periodo de gestión y que tienen como meta satisfacer las necesidades insatisfechas de la población y generar políticas de equidad social. Recordaremos de que cuando hablamos nosotros de entidades y organismos del sector público nos vamos a referir a todas las entidades que conforman el sector público, a todas las entidades que son parte del presupuesto general del Estado, aquellas entidades que sin ser parte del presupuesto general del Estado constituyen sector público, y lo vamos a revisar un poquito más adelante cuáles son estas. En resumen, todas aquellas entidades que se encuentran enmarcadas dentro del artículo 225, 297 y 315 de la Constitución de la República del Ecuador. Bueno, la rectoría del SINFET, que es el Sistema Nacional de Finanzas, le corresponde al presidente o presidenta de la República y lo ejerce a través del Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, es el Ministerio de Finanzas el órgano rector que generará todas las políticas que se refiera a la administración de las finanzas públicas del Estado. Yo les había colocado en el EVA y sin embargo vamos a revisar brevemente que los objetivos del SINFET es mantener la sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, estabilidad y consistencia, estamos hablando de mantener un ritmo adecuado del manejo de las finanzas públicas que permita que el Estado pueda desarrollar su gestión sin mayores dificultades. La efectividad de la recaudación de los ingresos públicos es otro objetivo del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y obviamente para que un Estado pueda generar inversión, pues se necesita contar con recursos. Y el Estado recibe recursos a través de una adecuada recaudación de los tributos, ya sean los tributos de forzoso cumplimiento, los que son aprobados por la Asamblea Nacional, como el IVA, como el impuesto al predio urbano, al rústico, así como aquellos ingresos que reciben los gobiernos autónomos descentralizados, producto de la normativa que realicen cada uno de estos gobiernos a través de tasas y contribuciones especiales de mejoras. Me refiero a pavimento, aceras y bordillos, agua potable, alcantarillado, contribución especial de mejoras, ¿no?, de estos rubros, tasas por arrendamientos, tasas por el uso de la vía pública, tasas por aprobación de planos, es decir, por aquellas actividades que realizan los gobiernos autónomos descentralizados dentro de su territorio. Estas son normadas a través de ordenanzas, las mismas que deben ser aprobados, obviamente, por el Cabildo. Y en las juntas parroquiales, pues, por quienes conforman estas juntas. Cuando nosotros hablamos de la efectividad, oportunidad y equidad en la asignación y uso de los recursos públicos, pues estamos haciendo mención de que los recursos siempre van a ser limitados, que por lo tanto tiene que haber prioridad en el gasto público
para que llegue efectivamente, para que sirva de manera oportuna a la población y que sobre todo se busca la equidad, es decir, dar un poco más a quien más lo necesita. Si nosotros observamos y analizamos la sostenibilidad y legitimidad del endeudamiento público, pues estamos hablando de una manera adicional en el que la entidad va a obtener recursos y ésta lo realizará a través del endeudamiento público. Por ello, pues así como en los GAT y en las entidades, pues revisaremos y mantendremos un porcentaje lógico de endeudamiento, de tal manera de que le permita al Estado honrar con sus obligaciones y también hacer el cumplimiento de todas estas necesidades que lo va a realizar con su población. La efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector público, pues se refiere a la administración de los recursos una vez que han llegado al Ministerio de Finanzas, de tal manera de que se genere una distribución adecuada de acuerdo a la programación ya preestablecida y aprobada obviamente por el presidente de la República, de tal manera de que todos los recursos sean distribuidos de manera ordenada, oportuna, a cada una de las entidades que conforman el sector público. Aquí sí, sean estas del gobierno central o aquellas que sin serlo, pues tienen que recibir asignaciones del Estado. Cuando nosotros hablamos de una gestión por resultados eficaz y eficiente, pues estamos hablando de gestión. Y al hablar de gestión estamos hablando de cumplimiento de objetivos y metas. Por lo tanto, este cumplimiento de objetivos y metas pues tienen que ser preestablecidos en cada uno de los presupuestos, tienen que estar relacionados con la misión y la visión que tiene cada una de las entidades públicas y sobre todo tienen que recordar de que al ser eficiente en los gastos quiere decir de que se trate de buscar obtener los objetivos con el uso de menos recursos públicos. Obviamente, todas estas actividades nos obligan a mantener relaciones o interrelaciones entre las entidades de organismos del sector público. Por ello, es necesario de que exista una adecuada complementariedad, una adecuada coordinación, de tal manera de que pues se llegue a cumplir con todas las metas programadas sin mayores complicaciones. Cuando hablamos nosotros de transparencia de la información sobre las finanzas públicas, pues será el cumplimiento no solo de un principio de la Constitución, sino de que toda la información que se genere y que se centralice en el órgano rector de las finanzas públicas, es decir, en el Ministerio de Finanzas, pueda ser conocida a la población a través de sus páginas web o a través de cualquier medio de información que dé a conocer cómo es lo que el Estado hizo uso de los recursos que la población le entregó bajo su administración. Por ende, pues lo vamos a relacionar también a este cumplimiento, a estos objetivos, con los siguientes principios: la legalidad, la universalidad, la unidad, la plurianualidad, la integralidad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización normativa, desconcentración y descentralización operativa, participación, flexibilidad y transparencia. Como ustedes pueden ver, estos principios nosotros de alguna manera ya lo hemos revisado. La legalidad obviamente tiene que venir pues de la aprobación de leyes o de ordenanzas en el caso de los GATS, de tal manera de que exista una base legal sobre la cual se sostenga la recaudación de los tributos. La universalidad, porque tiene que ser para todos. La plurianualidad, porque puede pasar de un periodo a otro. La oportunidad y la efectividad, pues obviamente que los recursos tienen que ser requeridos con oportunidad para que sean utilizados de manera adecuada en el cumplimiento de la programación estatal.
Cuando nosotros hablamos de centralización normativa, estamos hablando de directrices que el Ministerio de Finanzas entregará a todas las entidades y organismos del sector público con la finalidad de centralizar la información financiera y entregar información macro a los diferentes organismos, empezando desde la Presidencia de la República, así como organismos internos y externos del país. Los deberes y atribuciones del sistema son algunos. Simplemente vamos nosotros a señalar algunos importantes. Formular y proponer la aprobación del presidente o presidenta de la República los lineamientos de política fiscal inherentes a los ingresos, gastos y financiamiento en procura de los objetivos del SINFIN. Tenemos que recordar que siendo el presidente o presidenta de la República quien ejerce esta rectoría, pues todas las políticas tienen que ser aprobadas por esta autoridad y será el ministerio quien las ejecute a través de una política fiscal. Obviamente que vamos a precautelar el cumplimiento de todos los objetivos con la finalidad de que las diferentes necesidades pues se cumplan de acuerdo a las programaciones generales. Sin embargo, a ello me voy a saltar porque son algunos que me gustaría que ustedes los revisen y vamos a hablar sobre los recursos públicos. ¿Qué entendemos nosotros por un recurso público? Si nosotros salimos a la puerta de su casa, vamos a ver recursos públicos. Veremos una calzada, veremos aceras, veremos bordillos, veremos una plaza, veremos hospitales, veremos vehículos con logotipo de algunas instituciones públicas, veremos mobiliarios cuando usted entra a una entidad pública, veremos acciones que el Estado maneja a través de sus actividades financieras, veremos recursos públicos que se los recibe a través de la recaudación de los impuestos. Por lo tanto, llamamos recursos públicos a todos los bienes, muebles e inmuebles, acciones, edificios y todo lo que usted observe que se genera a través del Estado para el uso público. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro pues esta situación de tal manera de que no perdamos la perspectiva de decir de que, por ejemplo, si una entidad pública entrega un bien a otra entidad, no va a perder su calidad de recurso público por haber hecho esta asignación de bienes. La seguirá administrando, pero bajo la responsabilidad de otra entidad. Nosotros hablamos del presupuesto general del Estado y ya tenemos claro cuáles son las entidades y organismos que forman parte del presupuesto general del Estado. Ahora, mencionábamos hace un momento cuáles son aquellas, en cambio, que sin ser parte del presupuesto general del Estado, forman parte del Estado. Y hablamos de la seguridad social, de la banca pública, de las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, el presupuesto general del Estado es aquel instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No vamos a considerar parte del presupuesto general aquellos ingresos y egresos de las entidades que mencioné hace un momento. Sin embargo, no dejan de ser parte del sector público. El presupuesto general del Estado se conforma de tres componentes fundamentales: ingresos, egresos y financiamiento. Cuando nosotros hablamos de ingresos, hablamos de los ingresos fiscales y estos se clasifican en permanentes y no permanentes. Los permanentes son aquellos que se los reciba de manera continua y viceversa, los no permanentes son aquellos que se reciben de manera temporal. Se los puede clasificar en diversas categorías, situación que la vamos a revisar un poco más adelante.